Muy buenos días, tengan todos ustedes estudiantes de noveno grado. Ahí ven, saludos cariñosos. Espero que la estén pasando bien, mis queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a estudiar el concepto de aceleración, que se define, como dice el texto, como el cambio en la velocidad en la unidad de tiempo. El símbolo que vamos a emplear para la aceleración es A y debe ser A minúscula, como la está mostrando aquí, A minúscula. Y las unidades más comunes, es decir, las que vamos a utilizar con mayor frecuencia, son metros sobre segundo al cuadrado o centímetros sobre segundo al cuadrado. Se parece mucho a la unidad de la velocidad, pero ojo que tiene un cuadrado. Aquí en la unidad de tiempo, o sea, en los segundos va al cuadrado. Siempre que tenga metros sobre segundo cuadrado o centímetros sobre segundo cuadrado, son unidades de aceleración. Recuerda el símbolo A minúscula. Acá te ilustro con este gráfico más o menos la situación. Tienes un auto que se mueve sobre una línea recta y él puede moverse de dos maneras, por lo menos. Puede moverse suave, así, sobre la línea recta. Vamos a devolverlo. Puede moverse un poquito más rápido, así. O puede moverse así, suave, aprieta el ritmo y dale más rápido. En este último caso que les he mostrado, él cambió la velocidad. Entonces, como ha cambiado la velocidad y lo hizo en el tiempo, entonces genera en él algo que se llama la aceleración. Entonces, la aceleración tiene en cuenta dos cosas, tiene en cuenta dos velocidades. La velocidad con la que comienza en un determinado tiempo y la velocidad con la que termina. Entonces, velocidad inicial, VI, y velocidad final, que es con la velocidad que termina. Entonces, esas dos velocidades se relacionan con el tiempo y los estudiosos sacaron esta fórmula para calcular la aceleración, que es la fórmula con la cual vamos a trabajar en la clase en el día de hoy. Dice, su fórmula matemática es A igual a BF menos BI sobre T. Es decir, para buscar la aceleración se debe restar la velocidad final con la velocidad inicial y dividirlo por el tiempo. Es importante el orden. Primero debe ir el valor de la velocidad final y luego el valor de la velocidad inicial. Se restan. Si lo colocas en un orden diferente, es decir, primero la inicial y después la final, no te va a dar la aceleración como es, porque sencillamente es final menos inicial. Dividido, claro está, por el tiempo. Vamos a ver algunas cosas que hay que tener en cuenta al momento de realizar problemas. Este es lo mismo de ahorita, el mismo gráfico que te estaba explicando. Y entonces tú, al momento de hacer problemas, tienes que tener en cuenta esto. Dice, para tener en cuenta, cuando en un problema te digan si un auto parte del reposo, siempre que te digan que parte del reposo, entonces usted puede escribir que la velocidad inicial vale 0. Claro, porque si algo está quieto, está en reposo, no tiene velocidad. Entonces, por eso su velocidad inicial vale 0. Otra consideración, si el auto frena y se detiene, es decir, si te dicen estas palabras tal cual como están aquí, frena y se detiene, entonces usted puede escribir que su velocidad final es 0. Lógicamente, porque algo que vaya andando, si frena, pero se detiene, entonces al final su velocidad va a ser 0. Por eso es que esto tiene bastante sentido. En caso que hayan problemas que te digan, si el auto mantiene la velocidad, hombre, si el auto mantiene la velocidad, entonces la aceleración es 0, porque sencillamente si se mantiene, no hay cambio en la velocidad, entonces no se genera aceleración. Y por eso vale 0. Puede también ocurrir lo siguiente, dice, si la aceleración resulta negativa, es decir, usted hace el cálculo acá, tanto menos tanto, y le resulta negativa, entonces usted a eso que le dio negativo, lo puedes llamar no aceleración, sino desaceleración. Y es lógico porque si tú aceleras, aumentas la velocidad, pero si desaceleras, simplemente lo que estás haciendo es disminuyendo la velocidad y eso hace que sea negativo. Bueno, vamos a ver ahora unos ejemplos, son 3 ejemplos en total de aceleración de cálculo. Ya le vamos a meter un poquito de matemáticas a esto y vamos a ver cómo nos va. El ejemplo número 1 dice, un auto marcha a 25 metros sobre segundo y en 5 segundos aumenta su velocidad hasta 75 metros sobre segundo. ¿Qué aceleración presentó? Bien, ¿cómo se resuelve esto? Usted primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que identificar cuál es el tiempo y cuáles son las velocidades. Eso es siempre lo primero que hay que hacer.
El tiempo evidentemente es 5 segundos porque aquí el segundo se refiere a tiempo. Entonces el tiempo en este caso son 5 segundos. Tenemos acá 25 metros sobre segundo y 75 metros sobre segundo. Ambas son velocidades, pero ¿cuál es inicial y cuál es final? Ok, entonces usted tiene que sacarlo más o menos como por simple sospecha o por intuición. Y dice, una automarcha a 25 metros por segundo. Entonces es la primera que te dan, o sea, esa debe ser la inicial. Ya, el mismo texto te indica a ti cuál es la inicial y cuál es la final. Entonces 25 metros sobre segundo sería la inicial. Y dice acá, aumenta su velocidad hasta 75, es decir, que esta viene siendo la velocidad final. Entonces, ¿qué tienes ya? Tienes el tiempo, 5 segundos, tienes la inicial, que son 25 metros sobre segundo, y tienes la final, que son 75 metros sobre segundo. Entonces, simplemente en la fórmula anterior, en la fórmula que te di, A igual a BF menos BI sobre T, simplemente es reemplazar esos valores. Y vamos a ver qué resulta. Aquí está resuelto. Y dice A igual a 75 menos 25 sobre 5. ¿Por qué 75? Porque es la final. Primero recuerda que esta es la final. Se le resta la inicial, que son 25, y se divide por el tiempo. Entonces de ahí para en adelante lo que viene es la solución de la operación. 75 menos 25 son 50. 50 se divide entre 5, que era el número que estaba acá abajo, y le da 10. Y se coloca metros sobre segundo porque esa es la unidad de la aceleración. Recuerda que debo colocar el tiempo al cuadrado. Y metros porque aquí vienen trabajando con metros y metros. En caso que aquí fuera centímetro y centímetro, aquí pues quedaba centímetro. Veamos ahora el ejemplo número 2. Dice, un móvil se mueve a 40 centímetros sobre segundo. Si frena y se detiene en 8 segundos, ¿cuál fue su aceleración? Vamos a ver cómo se resuelve esto. Ya aquí te están dando una frase que dice, si frena y se detiene. Entonces debes hacer uso de las consideraciones que te dije ahorita. Entonces, 8 segundos es el tiempo, discutiblemente porque son segundos, el tiempo será en segundos. Entonces, aparentemente este es un problema que solamente da una sola velocidad, que es 40 centímetros sobre segundo. Aparentemente, esa sería la inicial porque dice, un auto se mueve a 40 centímetros sobre segundo. Entonces es un problema donde aparentemente dan una sola velocidad, pero si tú sigues leyendo dice, si frena y se detiene. Entonces usted se va para las consideraciones y dice que si el auto frena y se detiene vas a poder escribir que la velocidad final vale 0. Entonces ese otro dato te sirve. Entonces simplemente quedaría de la siguiente manera. Aceleración igual a velocidad final, que en este caso es 0 porque frena y se detiene, menos 40, que es la inicial, sobre 8. Entonces se hace el cálculo, 0 menos 40 da menos 40. Ojo con ese detalle. 0 menos 40 da menos 40. Dividido entre 8 da menos 5. Entonces en este caso te dio menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerda que el tiempo va al cuadrado. Entonces en este caso esto se llama una desaceleración. Es decir, el auto en vez de acelerar lo que hizo fue desacelerar. El tercero y último problema dice, una moto parte del reposo y en 20 segundos tiene una velocidad de 100 metros sobre segundo. ¿Cuál fue su aceleración? Entonces, este es otro problema donde aparentemente dan una sola velocidad, que es 100 metros por segundo, dan un tiempo, es decir, un problema donde aparentemente hay una sola velocidad, pero no, porque dice, una moto parte del reposo. Entonces, si parte del reposo, miren lo que dicen las consideraciones, si el auto parte del reposo, se va a poder escribir que la velocidad inicial vale 0. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tendremos velocidad inicial 0, velocidad final 100, es la otra velocidad que dieron, y el tiempo son 20 segundos. Entonces, mire cómo se resuelve. Se resuelve así, aceleración igual a final, que en este caso son 100, menos la inicial, que es 0 porque parte del reposo, dividido entre el tiempo, que son 20. 100 menos 0 son 100, dividido entre 20 da 5, 100 entre 20 es 5, y la unidad es metros sobre segundo al cuadrado. Nuevamente los diapositivos. Recuerden, la clave de estos ejercicios es buscar cuál es la velocidad inicial, cuál es la final, cuál es el tiempo, reemplazar apropiadamente en la fórmula recordando que primero va la final menos la inicial, se divide por el tiempo, y tener en cuenta los detallitos que te dije ahorita, que si frena y se detiene,
que es parte del reposo. ¿Por qué? Porque esos son datos que aparentemente no nos dan, y sí, porque están encerrados en esas frases. Bien, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda, recuerden, comuníquese conmigo a través de WhatsApp, que yo les respondo con mucho cariño. Entonces nos vemos, mis queridos estudiantes.